Bueno, yo voy a intentar hacer dos cosas que son un poco incompatibles, pero por un lado voy a intentar sistematizar algunas cosas y por otro lado voy a intentar hacer discurso escoba y recoger todas las cosas que creo que han quedado pendientes. Así que no sé cómo va a salir. Lo intentaré hacer lo más rápido posible. A ver, también me sabe mal venir a romper un poco el momento de buen rollo cósmico que tenemos ahora mismo, pero yo creo que la principal cosa que tenemos que aprender a nivel de funcionamiento interno y de organización y dinamización de asambleas y de las PAS es que la voluntad no es suficiente. Es decir, los valores, este rollo de la colaboración, la buena fe, el tener ganas de hacer las cosas y tal, no es suficiente. Es decir, las personas, todos, o sea, yo el primero, necesitamos estructuras y sistemas que nos conduzcan, digamos, hacia dinámicas positivas en lugar de hacia dinámicas negativas. Eso no quiere decir que necesariamente tengan que ser sistemas normativos complejos, con muchas normas, con muchos... Es decir, pueden ser cosas muy simples, pero que favorezcan determinado tipo de prácticas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, como somos un colectivo, o sea, formado un poco alrededor del sí se puede y de esta gran dosis de voluntarismo, a veces nos olvidamos de que eso no es suficiente y culpamos a la gente, que es un poco enlazado también un poco con lo que decía Irene. Culpamos a la gente por no meterse directamente en dinámicas que nosotros tenemos asumidas cuando a lo mejor no les hemos dado las herramientas para que entren en esas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto y luego paso a hablar de distintos modelos de organización y de Sabadell. Pero un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. En Sabadell, nosotros hacemos la asesoría, la hacemos junto con la parte de coordinación. Lo hacemos todo el mismo día. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos la primera parte de coordinación, ¿vale? Que suele durar unas 2 horas, y luego hacemos la parte de asesoría colectiva. ¿Qué hemos detectado? Eso lo hicimos así de entrada para que el que quisiera venir a hablar de su caso tuviera que venir primero a la parte de coordinación, para que no hubiera nadie que se lo pudiera saltar. Que durante un tiempo funcionó. ¿Qué hemos detectado ahora? Bueno, pues una cierta picaresca, es decir, gente que se salta la parte de coordinación, llega en el descanso que hacemos entre una y otra, se apunta al primero para casos y cuando se acaba su caso, se está media horita y como somos 200, 300 personas y nadie sabe muy bien exactamente dónde está cada uno, y se van, ¿vale? Es decir, ante este tipo de prácticas, esto es un ejemplo concreto, pero seguro que hay muchas más y en diferentes PAS funcionan de diferente forma. Ante esto hay dos vías de reacción, básicamente. La primera es enfadarse, cabrearse, echar broncas y culpabilizar a la gente. ¿Qué pasa? Que la gente a la que le hagamos esto pues no va a volver. Es tan sencillo como eso, y en vez de sumar vamos a perder. Y entonces, si nos estamos todo el día dando broncas y culpando a la gente por no asumir prácticas que no hemos enseñado a asumir, aparte de que es muy injusto, no vamos a crecer. ¿Cuál es la otra vía? Intentar ser imaginativos, intentar buscar maneras de forzar ese pequeño cambio de mentalidad en la forma de funcionar. ¿Cómo hemos hecho nosotros esto o cómo planteamos hacerlo? Lo vamos a hacer a partir de septiembre. Lo que vamos a introducir es el turno aleatorio. Es muy sencillo. Se llega a primera hora, a las 7 cuando empieza la asamblea, con una urna cerrada. Durante la parte de coordinación se van introduciendo papelitos con el nombre de la gente que quiere participar en la asamblea de casos. Cuando se acaba coordinación, se cierra la urna de casos y se abre y se sacan aleatoriamente. De esta forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos eliminando la preferencia por el orden de turnos. No hay ya trapicheo ni mercadeo en plan es que yo voy primero, es que yo tal, es que mi turno. Porque en realidad cuando eso pasa lo que estamos generando es lo que yo digo que son dinámicas de dentista. Es que, a ver, señor Pérez, señor Martínez, no, es que yo estaba primero, oiga, yo llevo media hora esperando. Para que nos entendamos, es absurdo que tengamos turnos en realidad ordenados por llegada, por ejemplo, de una PA, porque la PA de Sabadell, por ejemplo, el horario es muy sencillo, empieza a las 7 y acaba cuando acabe. Y eso es así, y eso es lo que... Pero para que eso se entienda, es decir, no vale con decir, hey, esto es así, venga, así se puede, vamos. Porque la gente que viene por primera vez te dirá, sí, sí, muy bien, y cuando pueda se irá. Porque tiene otras cosas mejores que hacer en ese momento, porque en ese momento lo tiene conceptualizado de esa forma, que es de nuevo un poco lo que decía Irene. No podemos culpar por no haber hecho ese proceso si no hemos dado las herramientas para hacer ese proceso, ¿no? Bueno, esto un poco como ejemplo de lo que me vengo a referir. Entonces, intentando sistematizar qué es lo que decía antes. Yo creo que a grandes rasgos, es decir, no se puede decir que haya un modelo
bueno de organización y un modelo malo de organización. Pero sí hay modelos que funcionan mejor para unas cosas y peor para otras y viceversa. Yo creo que los dos grandes, por decirlo de alguna manera, las dos grandes categorías que tenemos de funcionamiento en las PAS son aquellas PAS que tienen un núcleo de coordinación separado o distinguido, o sea, distinto de la asamblea como órgano decisorio, y las PAS que no lo tienen, que son menos. En Sabadell nosotros no tenemos un núcleo de coordinación formal. Es decir, nosotros lo hacemos, como decía antes, todo en asamblea. Cosas positivas y cosas negativas. Cosas positivas hace que desde el primer día todo el mundo que venga a la asamblea participe de decisiones que afectan al movimiento, que son políticas, que afectan al colectivo, decide sobre acciones, decide sobre si vamos a formar parte de tal plataforma, de tal otra, es decir, de colectivos, por ejemplo, de plataformas de muchos colectivos en Sabadell. Nosotros formamos parte de Sabadell Lluitan, por ejemplo. Eso lo decide la gente desde el primer día. Eso lo que provoca es que la gente se sienta una parte más importante del movimiento desde el minuto cero. Si por el contrario hay una asamblea de coordinación que por mucho que sea abierta, se hace otro día, es menos gente, a veces pues es difícil dar el salto de participar ahí. ¿Cuál es una de las grandes pegas de esto? Que nos tardamos muchísimas, nos echamos unas horas absurdas y hacemos asambleas larguísimas en las que empezamos 300 personas, acabamos 50. Por mucho que vengan, esto tampoco quiere decir que automáticamente participen. No todo el mundo, digamos, dice, oh, qué bien, estoy participando en una asamblea de coordinación, que me siento una parte respetada de este movimiento. Hay gente que dice, hostia, qué coñazo, voy a venir de aquí 2 horas y ya hablamos de lo mío. O sea, eso también pasa. Pero por eso precisamente hay que intentar ser imaginativos y repensar un poco la forma en que nos organizamos. Que me lleva un poco a uno de los puntos que yo creo que son claves de la plataforma, que es que tenemos que perder el miedo a reinventarnos constantemente, no solo como movimiento, sino incluso a nivel local. Es decir, sí que es verdad que es un movimiento que está mutando constantemente como movimiento, pero luego, por ejemplo, si te vas a las PAS locales, núcleo a núcleo, hay algunas PAS que llevan funcionando de la misma manera 1 año y medio. Yo una PA que lleva funcionando de la misma manera 1 año y medio, a mí me hace recelar, porque, sinceramente, no ha cambiado nada en 1 año y medio, funcionáis tan bien que no necesitáis cambiar nada. Entonces, por ejemplo, en Sabadell, cada X tiempo intentamos reorganizar, reestructurar la forma en que funcionan nuestras asambleas. De nuevo, un ejemplo concreto, que además yo creo que sirve también para hablar de diferentes tipos de plataformas que tenemos. Es la asistencia a la gente que llega nueva el primer día. Yo creo que las dos plataformas que estamos hablando aquí, tanto Valencia como Sabadell, somos plataformas bastante grandes, con mucha gente, con mucha veteranía, con unas dinámicas bastante sólidas, bastante bien construidas. Pero hay plataformas que son mucho más pequeñas, que no tienen tanta gente y que funcionan distinto. Entonces, cuando Sabadell éramos 50 personas en asamblea, lo que hacíamos era atender a los nuevos en la misma asamblea. Es decir, no hacíamos distinción entre lo que era la gente que acaba de llegar, la gente que lleva 2 o 3 semanas. Lo hacíamos todo en el mismo órgano, digamos, decisorio, que es la asamblea, y con eso más o menos funcionábamos y tenía, evidentemente, pues las ventajas del asesoramiento colectivo desde el minuto 1, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En el momento en que empezamos a crecer y a crecer y a crecer, tenemos que separar y hacer asesoría de nuevos en otra sala, simultáneamente. Y al principio lo que hacíamos era dar una breve charla explicando pues un poquito cómo era el movimiento, cómo funcionábamos, cómo nos estructurábamos, cómo nos organizábamos y recogiendo los datos. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta de que ahí mucha gente se nos perdía, ¿no? Ese porcentaje de gente que viene el primer día y que el segundo día ya no vuelve, ahí era muy alto, porque en realidad ese primer día que llegaban no tenían respuesta a su problema. Es decir, llegaban a un sitio en el que se les daba una chapa política, organizativa y tal, pero no tenían la sensación de he dado el primer paso para solucionar mi problema. Porque no olvidemos que la mayoría de la gente viene a la plataforma porque tiene un problema. Luego podemos aprender un montón y empoderarnos un montón y tal, pero el primer paso normalmente es yo tengo un problema y quiero una solución. Entonces, hay que ser conscientes también de que nos fundamos en un incentivo material y hay que dar ese primer paso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora, por ejemplo, en formación de nuevos? El primer día hacemos esa formación, de movimiento, explicamos cómo nos organizamos y cómo funcionamos, pero hacemos una primera asesoría colectiva de nuevos e intentamos que todo el mundo salga con el primer paso dado, de forma que anclamos un poquito a la gente. Es decir, si del primer día que vienes yo te sales con un entrega el documento, quédate uno tú,
tú, que se queden uno ellos, vienes, nos cuentas qué te han dicho, ya es una manera de que una persona venga a la segunda asamblea. Y en realidad, de la gente que viene a la segunda asamblea, ya se queda mucha más que la gente que solo viene a la primera. Y así, a cuantas más asambleas vienen, más difícil es no volver. Entonces hay que buscar también estrategias para anclar y para vincular desde el primer día, ¿no? Yo entiendo, de todas formas, que estos tres modelos se corresponden también un poco con las diferentes capacidades de las PAS. Es decir, Valencia seguramente, Sabadell, Barcelona, Madrid, pueden permitirse tener gente que esté específicamente haciendo esto. Otras PAS más pequeñas seguramente no pueden hacerlo y a lo mejor todavía les es válido pues un modelo más parecido a integrar a la gente en la asamblea directamente y no hacer distinción entre casos nuevos, casos viejos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, una de las cosas que para nosotros nos parece imprescindible, creo que ya se ha comentado bastante, pero me parece importante incidir en ello, es que nadie debe acumular demasiadas funciones en un colectivo. Por razones ideológicas y por razones prácticas. O sea, por razones ideológicas porque tenemos que evitar pues los personalismos, es evidente, ¿no? Porque no están en la línea de lo que es la plataforma. La plataforma es horizontal, es no jerárquica, es asamblearia y no casa con los personalismos. Eso por principio, pero luego aparte por cuestiones prácticas. En una plataforma en la que una sola persona acumule el 50% de las funciones, el día que esa persona falte, va a faltar el 50% de las funciones que esa persona hacía. Por lo tanto, es que es muy peligroso permitir eso. Pero, de nuevo, los valores no son suficientes. No vale con decir, pues no vamos a ser personalistas. Ah, pues qué bien, oye, estamos todos de acuerdo, vamos, nos vamos a casa. No, o sea, para evitar esos personalismos hay que implementar mecanismos que los eviten, como por ejemplo, la rotación de los cargos. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Sabadell intentamos que nadie cumpla la misma función durante más de un tiempo, digamos, no sé, prudencial. Por ejemplo, yo hablo de mi caso. Yo entré en la plataforma hace pues 1 año y medio largo y al principio no estaba en ninguna comisión durante el tiempo que estás ahí tanteando más o menos. Después me metí en la comisión de casos y después de un tiempo de estar en la comisión de casos, salí de la comisión de casos, me metí en la comisión de externas. Ahora estoy en externas y también estoy intentando participar pues, de los espacios de coordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguramente pues dentro de un tiempo, cuando me canse o cuando crea que hay otra persona que lo puede... Bueno, ya hay personas que lo pueden hacer bien, pero cuando hay alguien con ganas y tal, pues seguramente rotaremos y yo pasaré a hacer pues otra cosa. Intentamos en la medida de lo posible, que no siempre se consigue, tampoco... O sea, también hay que ser consciente de que hay que mantener una tensión constante para que eso pase, para que eso no pase, ¿vale? Intentamos en la medida posible que los cargos sean rotativos y las funciones sean rotativas. Una manera de visibilizar esto también es en las asambleas. Por ejemplo, nosotros intentamos que nunca modere, tome turnos y tome acta las mismas personas. Por mucho que haya una persona que tome unas actas fantásticas y se entiendan muy bien, y haya una persona que modere estupendamente bien y haga que las asambleas funcionen mejor, a la larga lo que acabas generando son secretariados informales. Es, habla con no sé quién, que es la que toma acta, habla con no sé quién, que es la que toma turnos siempre. Y entonces, si eso se repite durante 2, 3, 4, 5 meses, al final lo que has generado es un secretariado informal. Y es justo lo que no queremos. Entonces, nosotros entendemos que asumimos que a veces nos comemos unas actas que las cosas como son muy malas, ¿vale? Porque no todo el mundo sabe hacerlo todo. Y hay gente pues, que no ha tomado acta en su vida. Y no pasa nada. Pero es que la segunda o la tercera vez que tome acta, pues ya seguramente lo hará mucho mejor. Y entre todos le podemos decir, oye, pues mira, para la próxima vez, pues no recojas todos los puntos del debate. No recojas todas las impresiones, recoge la conclusión a la que hemos llegado, por ejemplo, si ha sido un debate muy complejo. Acuérdate de poner todas las fechas, que nos has dicho que la semana que viene haremos 3 acciones, pero no has dicho ni dónde ni cuándo, ¿vale? O sea, cosas así. Pero esa persona ya ha cogido una responsabilidad y ya es consciente de que tiene esa responsabilidad y que por lo tanto la tiene que mantener. Porque cuanta más responsabilidad se coge, más responsabilidad se quiere coger. Esto es así, en el momento en que, pero no solo en la plataforma, sino en la vida, en el momento en que tú te responsabilizas de algo, generas un vínculo con eso y es mucho más difícil romperlo. Entonces, cuantos más vínculos de responsabilidad generemos con más gente, más difícil será que tengamos esos problemas de falta de implicación y de falta de movilización. Entonces, pues decía, un ejemplo es eso, ¿no? Los cargos rotativos constantes en cada asamblea, pues modera, coge acta, etcétera, etcétera, gente distinta. Lo mismo en las comisiones. A ver, nosotros tenemos una organización de comisiones ligeramente distinta de la de Valencia, tampoco tanto. Sí que tenemos, por ejemplo, una comisión de apoyo mutuo, de apoyo, digamos, emocional, psicológico, en la que también se han contactado con psicólogos y que nos sirve un poquito también para descongestionar las asambleas. O sea, suena un poco crudo, pero en las asambleas a veces no hay tiempo para llorar. Es decir, si somos 50 casos
y son las 12 de la noche, a lo mejor te tengo que redirigir a un sitio, a un espacio donde sí puedas hacer ese proceso. Y no aquí, ahora mismo. Aquí mismo cuéntame en qué parte del proceso estás y qué es lo que podemos hacer. Y el martes te vas a la comisión de apoyo y ahí puedes hablar de tu problema, socializar, llorar, reír, comer, que se come mucho, y hacer todo lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, esa es otra forma también que tenemos de vincular y de descentralizar y que la gente se fidelice, digamos, un poco con la plataforma. Luego, también, yo que sé, cosas que creo que son importantes que ayudan a conciliar, digamos, la vida familiar con la militancia de la PA, que a veces no es tan sencillo. Mucha gente tiene críos pequeños. ¿Qué hacemos con los niños? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, llegado a un punto determinado, creímos necesario pues crear una comisión de guardería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, gente que se va turnando, está por los críos, hay juegos, se les traen materiales para que pinten, a veces pues hacen los deberes, tienen gente voluntaria allí, 2 o 3 personas que están por ellos, y pues uno está haciendo los deberes, el otro está pintando, el otro está jugando a no sé qué, a veces hacen actividades pues conjuntas, yo me acuerdo, por ejemplo, un vídeo que hicieron los niños de la PA de Sabadell, que era espectacular, ¿no? Salieron ahí todos disfrazados y tal, haciendo un discurso, una cosa, fantástica, ¿no? Y además permite que los padres estén en la asamblea y no estén pendientes de qué hago con el niño, dónde lo llevo, con quién lo dejo, la abuela, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues es otra manera, por ejemplo, que nosotros tenemos de funcionar en ese sentido. Más cosas distintivas que creo que no se hayan comentado. Parece que en realidad habéis dicho muchas cosas. El tema de la delegación. Es decir, muchas veces no solo es importante delegar, sino que es importante visibilizar que delegamos. Muchas veces en la asamblea, gente que llega nueva y que no tiene experiencia de movimientos sociales, asume, porque en la vida normal, cuando tú vas a un sitio del que no formas parte, asumes que la gente que está allí hace las cosas. Y tú vas allí y participas, pero asumes que las tareas que hay que hacer, la gente las hace. Si no visibilizamos la delegación, no visibilizamos las tareas que se están haciendo. O sea, no vale que yo en un momento dado hable con alguien y diga, oye, mira, ¿puedes tú atender al diario de Sabadell, que yo no puedo y lo haces tú? Muy bien, yo he delegado, fantástico, ole, ole. Aplauso, pero no lo sabe nadie eso. Nadie sabe que se está atendiendo al diario Sabadell. Nadie sabe que yo, que hasta ahora atendía prensa, le he pasado el marrón a otra persona y que esa persona está cogiendo esa responsabilidad. Hay que visibilizar eso porque, por otro lado, es eso, visibilizamos las tareas y la próxima vez habrá alguien que sea consciente y que diga, oye, ¿quién está haciendo aquello? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Necesitáis que os eche una mano? Y de esta manera también somos conscientes un poco del volumen de trabajo que hay en las plataformas, que es enorme y muchas veces mucha gente se acaba quemando. Precisamente por eso, no por no saber delegar, sino por no saber visibilizar la delegación. A nivel de funcionamiento interno, pues lo que decía, nuestro modelo sin coordinación formal, con asambleas en un solo día, donde integramos la parte de coordinación, la parte de casos nuevos, lo hacemos todo junto. Bueno, tiene esas ventajas que decía a nivel de implicación y de capacidad de movilizar gente. Creo que somos una de las PAs que tenemos más capacidad de movilización, pero luego hace que seamos pues menos operativos y que respondamos menos rápidamente que otras plataformas, porque claro, vamos más lentos. A veces sí que es verdad que, por ejemplo, Barcelona tiene una capacidad de reacción que nosotros a veces no tenemos. O sea, Barcelona reacciona en plan, ¿sabes? O sea, sale un tema y están ahí. Nosotros es como, bueno, espérate, porque de aquí a una semana ya veremos, ¿no? A ver, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Es decir, funciona bien para unas cosas y peor para otras. Finalmente, una cosa que creo que es distintiva de Sabadell y que creo que sí que sería positiva para todos, y enlazando un poco con lo que decía Yolanda sobre las diferentes procedencias de la gente, si somos militantes, no lo somos afectados, no lo somos. En Sabadell hace tiempo que venimos machacando un poco con la idea de eliminar, y ya sé que parece un poco paradójico siendo la plataforma de afectados por la hipoteca, pero intentamos eliminar un poco la palabra afectados de nuestro vocabulario. Intentamos hablar solo de miembros de la plataforma, por a quien no le guste lo de activista o militante o le parezca demasiado fuerte, miembros de la plataforma que tienen un proceso de ejecución hipotecaria y miembros que no lo tienen.
El lenguaje no es inocente. Muchas veces, si vamos machacando, en plan, tal, aunque no nos demos cuenta, vamos generando conciencia de una división. Está el grupo de militantes y el grupo de afectados. Y a mí me parece muy negativo, porque puede generar dinámicas muy chungas a nivel de, pues por ejemplo, alguien que diga, no, es que yo soy militante y estoy aquí porque quiero, y tú estás aquí porque tienes un problema. Por lo tanto, yo tengo una autoridad moral que tú no tienes, ¿no? Eso es absurdo, es una estupidez, pero si mantenemos esa distinción, podemos generar esas dinámicas. O al revés, otras cosas que también son estupideces, que también las he oído. Es que aquí solo tendríamos que hablar los afectados. Bueno, pues nada, pues la próxima vez que esté en una asamblea decimos que se calle, ¿vale? O sea, otra cosa que no tiene ningún sentido. ¿Cómo estamos, es decir, cómo permitimos que eso pase? Si mantenemos una distinción que yo entiendo que en este punto en el que estamos con 4 años de evolución es artificial. Solo para mí y para la gente de Sabadell, solo hay gente que es miembro de la plataforma. Los hay que tienen un problema hipotecario, los hay que tienen un problema de alquiler, los hay que no tienen ninguno de los dos pero son muy precarios, etcétera, etcétera. Y luego el trasfondo personal de cada uno, pues es el trasfondo personal de cada uno y lo valoraremos en función de lo que pueda aportar a la plataforma. Y ya está. Finalmente, la última cosa que es como idea que nosotros, es decir, digo, tenemos un par de ideas nuevas en Sabadell porque hace poco hicimos una asamblea en la que participaron 35 o 40 personas extraordinaria para repensar un poco cómo funcionábamos, que yo es una cosa que recomiendo y creo que es muy sana. Organizar asambleas periódicas para repensar el movimiento. Y una de las cosas que vamos a hacer es reorganizar, o vamos a intentar reorganizar la formación que damos a la gente que llega nueva. Ha llegado un punto en que creemos que con un solo día es que directamente no es suficiente. Por muy bien que lo quieras hacer, por mucho que quieras enseñar y transmitir, es un volumen de información brutal que la gente directamente no asimila. Por mucho que demos documentos, que demos resúmenes, que demos esquemas, que tengamos la página web donde lo colgamos todo, que traigamos copias, que da igual. En un solo día es imposible, pero para cualquiera. Entonces, lo que estamos intentando plantear, ya veremos cómo lo hacemos, ya iremos informando si a alguien le interesa, es plantear una formación de nuevos extensiva, en la que se incluya una sesión de explicación de cómo funciona el movimiento y cómo nos organizamos. Otra sesión jurídica en la que se explique todo el proceso hipotecario y en la que sí que se haga ese primer paso. Una sesión en la que, por ejemplo, la gente cambiemos las tornas y no sea la plataforma explicando, sino la gente explicando, por ejemplo, cuáles son sus capacidades. Es decir, hay gente que habla muy bien o que escribe muy bien, pero que luego cuando hay que ir a hacer una ocupación, por ejemplo, pues son unos inútiles, porque en su puñetera vida han puesto la luz o el agua o no saben cómo abrir una puerta. Y le puedes hablar mucho a la puerta, pero por muchos discursos que le hagas a la puerta no se va a abrir, ¿vale? O sea, eso es así, necesitas un cerrajero, necesitas a alguien que sepa hacerlo. Y eso es tanto más valioso que hacer unos discursos que te cagas, ¿vale? Entonces, pues una sesión en la que se haga eso. Pues yo era cerrajero, o lo soy, aunque estoy en paro, por ejemplo, o yo tal, o yo cual. Y entonces, a partir de ahí, también estamos generando un banco de experiencia que no es solo jurídica, no es solo hipotecaria, sino que son cosas que la plataforma puede necesitar más allá de eso. Y luego, además, en ese periodo de 3-4 semanas que seguramente podría durar esto, pues es muy probable que haya una acción, entonces la gente ya puede ir a la acción, socializa, conoce a los compañeros, se generan vínculos de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente requiere de unos medios humanos muy grandes. Entiendo que no todas las plataformas lo pueden asumir, ni siquiera nosotros sabemos si nosotros lo podremos asumir, pero bueno, lo vamos a intentar. Y me parece que no me dejo nada. No sé, vamos a hacer ahora... Sí, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. No os vayáis, porque los compañeros de Asturias nos quieren comentar 4 cosas. Haremos una pausa de 10 minutos y luego abriremos el debate. Dejamos 10 minutos de pausa, aparte de seguramente para fumarse un piti y tal, para que entre nosotros comentemos un poco lo que se ha dicho aquí y salgan preguntas y cuestiones concretas. En plan, yo soy de la PA de no sé dónde, nos pasa esto. ¿Se os ocurre algo? ¿Nosotros nos ha pasado esto otro? ¿Cómo creéis que podemos enfocar este problema? Y así entre todos intentamos dar soluciones, ¿vale? Os dejo con los compañeros de Asturias. Vale. Vale, una cosita solo. Como dije en Valencia, en Asturias no llueve tanto como dicen, y lo estamos viendo, ¿vale? Pero puede ponerse a llover. Si queréis, por la tarde podemos seguir con los talleres aquí, que a mí me parece un espacio muchísimo mejor, más hermoso y más confortable que dentro. Pero bueno, si llueve nos pondríamos dentro. Lo que sí, que por la tarde vamos a poner la proyección de Madrid, que no se ha podido poner hoy porque aquí no teníamos tal, y también una proyección de la obra social,
pero entraremos de pie, ¿vale? Lo veremos y son 5 minutos, ¿no? Cada vídeo y tal, y luego saldremos. Las palomitas las ponéis vosotros, ¿vale? Venga, muchas gracias. No, 10 minutos por la tarde, los vídeos. Si tuviera un parche, sí. Vale, pues vamos a abrir un turno de palabra. Vale, tomará palabras Marta de la PA de Valencia. Levántate para que te vean. Vale, o sea que cuando queráis hablar, intentad aseguraros de que ella os ve. ¿Vale? Sí, ponte aquí mejor. Vale, intentad aseguraros que ella os ve y un gestito de que os toma nota, ¿vale? Porque si no, luego es aquello de no me has apuntado, no sé qué. Vale. Solo tenemos este micro, ¿vale? Entonces el que quiera hablar, pues o que hable muy alto o casi mejor que se venga aquí, haga la exposición que tenga que hacer y, ¿vale? Es un poquito más lento, pero es que será lo más cómodo. Bueno, vamos a tomar una primera ronda de turnos y más o menos cuando estemos empezamos a darlos. De hecho, si os parece, como somos mucha gente y seguramente saldrán temas muy distintos, vamos a hacer rondas de 5 palabras. Hacemos 5, cerramos, se hacen estas 5, abrimos otra vez, 5, cerramos y así, porque si no vamos a empezar a hacer debates cruzados y nadie se va a enterar de nada. ¿Vale? Entiendo que ese silencio es sí. Se puede. Sí, pero hay que preguntar. Sí. ¿Cuándo se le recibe? Hoy que Hecho discurso de consenso. Ahora ya ves como la cresta. Que no, qué broma. ¿Alguno de vosotros toca las togas? Ah, sí, tranquilo. Yo me entiendo que va a ser a mí, así que... Vale, sí. Javier de Toledo. Alex de Almería, José de Almería, Holanda. A ver, No, sí, esto no es el micro. A ver, sí, vamos llamando de 3 en 3, os venís y vamos rotando, ¿vale? El primero es, bueno, Javier de Toledo, Alex de Almería, entiendo que es esto, y Pepe de Almería también. Y Pepe de Almería también. Vale, pues Alex y Pepe, os ponéis en cola. ¿Y esto qué? Bueno, yo, como ha dicho el compañero, vengo representando a Toledo. Somos una plataforma joven, empezamos a finales de noviembre del año pasado. Y uno de los hándicaps que tenemos es que el 90% o más de los afectados que tenemos no son de Toledo ciudad, son de pueblos. Entonces la diseminación que tenemos geográfica es muy grande y eso para nosotros es un hándicap que nos ocasiona muchos problemas, porque claro, ya de por sí la situación económica por la que pasa la gente es muy conflictiva y decirles desplazaros una vez a la semana o cada 15 días a Toledo y tal, y nos cuesta muchísimo. Yo no sé si alguien ha tenido esta experiencia, cómo hemos montado poder solucionarlo. Procuramos apoyar, lo decimos a los afectados, que si alguien tiene problemas económicos y de alguna manera la plataforma les puede ayudar, pero aún así con eso nos cuesta muchísimo que la gente... Y esto bueno, lo dejo ahí. Bueno, un momento, antes de pasar, es que estoy pensando una cosa así, un poco de funcionamiento. ¿Os parece que hagamos las 3 intervenciones y luego contestemos y luego abrimos otro turno en vez de contestar cada una que va saliendo? Mejor, ¿no? Más operativo, ¿no? No, es que... Claro.
No creo que tengamos que responder nosotros. No me refería a nosotros. Me refería a que quien quiera responder, pero que acumulemos preguntas y luego acumulamos respuestas en lugar de hacer pregunta-respuesta. No sé, digo yo. Pero es que estamos también muy separados, ¿no? Sí, a resultados más. Si empezamos a hacer... Que hace frío, veniros. Si tienen que venir al final, cada vez que quieran intervenir, yo creo que... Porque muchas veces no ahora son preguntas, o sea, que a lo mejor es pues cuenta un poco. Y también aprovecho de lo que me hablamos con el dedo y además Va a veniros acá. Era mi opinión. Digámoslo también un poco para que la gente tenga en mente, oye, Vale, pues Alejandro, ¿vale? Vale, pues el compañero Alejandro de Almería. A ver, hola, por favor. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos los que habéis venido aquí. La verdad es que la experiencia está siendo impresionante, conocer a gente de diferentes plataformas, cómo funcionáis también sirve mucho para enriquecernos entre todos, sobre todo ver las cosas que no hacemos del todo correcto. Oye, ¿cómo haces esto? Yo lo hago así. Bueno, nuestra palo hace así. Vale. Mucho, casi. Vale. Casi. Que no lo mueva. Que me hagas una foto. Nuestra plataforma lo hace de esta forma, nosotros de otra, y nos está enriqueciendo mucho. Yo quiero explicar un poco, trataré de ser lo más breve posible, el cambio en cierta medida que ha tenido la PAD Almería de funcionamiento. Nosotros empezamos formando una asamblea y luego un núcleo que era la asamblea organizativa, como preferimos llamarlo porque sigue siendo asamblearia, y luego la asamblea donde se recibía a los afectados y se decidían también acciones y demás. ¿Cuál fue nuestro problema principalmente? Que nosotros a veces teníamos tanta prisa, tanta necesidad de ayudar, que sí, éramos tremendamente efectivos. De hecho, contábamos con un equipo jurídico muy bueno, especialmente otros dos compañeros que tenemos también allí. Ahora ya somos 4 juristas, camino de 5 y una procuradora. Y llegaba el afectado e inmediatamente hablaba, decía su problema en la asamblea, e inmediatamente después era atendido, se decía lo que tenía que hacer, ¿no? Y se lograba muchas veces, incluso otros miembros de la plataforma se acercaban, iban con ellos al banco a negociar, si hacía falta asociaciones, es decir, éramos bastante combativos. Y llegamos a tener en enero, unas 50-60 personas, que eso en una provincia, una ciudad como Almería, pues es algo bastante bueno, bastante grande. ¿Qué pasó? Que llegó un periodo de repente que la gente dejó de asistir. Éramos, pues podíamos ser perfectamente, empezamos a bajar de 60, bajamos a 40, de repente bajamos a 30, 20, y llegó un día que las asambleas de organización tenían más gente que las asambleas normales, o sea, la asamblea que es lo que se supone que es el corazón, porque siempre decimos que organización, el núcleo es un poco el cerebro, y luego la asamblea es el corazón de la plataforma. Y dijimos, bueno, ¿cuál es el problema? Y nos dimos cuenta que el problema principal era que nos metíamos demasiado rápido a intentar resolver el problema individual del afectado, pero el afectado no se daba cuenta de su pertenencia al colectivo. Bueno, el miembro no se daba cuenta de su asistencia al colectivo. Se daban cuenta muy pocos eran los que acababan participando. Y eso nos llevó a tener a 4 personas nuevas que llegaban y a ser más en la asamblea donde se supone que es la gente que más participa o que más tiempo libre tiene. Y dijimos, esto hay que darle una solución, y nos dimos cuenta de que en nuestras asambleas, cuando llegaba un afectado hablábamos, normalmente se hablaba en público, muchos se cortaban, muchos se iban antes, a lo mejor rellenaban las fichas y no las rellenaban completas, datos como el email, por ejemplo, les faltaba, y muchos no era porque no tenían email, sino porque les daba miedo de dar demasiados datos, y dijimos, vamos a cambiar el modelo. Y nosotros hemos hecho un día de acogida, un día que solo recibimos al afectado nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese afectado, por ejemplo, entra en una sala que tenemos de una asociación de vecinos que nos la ha cedido, entra en la sala y se encuentra con varias mesas y son atendidos directamente por afectados. Y lo primero que
Y ahí se trata el problema de una forma diferente. Es decir, se le escucha, se toman los datos, ahora mi compañero Pepe hablará de las técnicas que estamos utilizando, y luego de ahí ya se le pasa a la asamblea, se le dice, tu problema tiene solución, no te preocupes, pero igual que la PA va a ayudarte, pero tú tienes que contribuir a la PA porque tú ahora mismo ya eres PA. Es decir, lo que tienen que darse cuenta ellos es que en el momento de entrar ya son PA, con más experiencia o con menos, pero que se den cuenta de que forman parte de un colectivo, y como colectivo buscamos una solución global, tratando los problemas individuales para no dejar a nadie por el camino, pero global. Y ya lo que hacemos mucho en las asambleas es sobre todo empoderar, sobre todo explicarlo. Los juristas, por ejemplo, nos implicamos en explicar en qué consiste el decreto de medidas urgentes, la gente que entra, la gente que no, en explicar las reformas legales, explicar los pasos que tiene el proceso. Es decir, que la gente entienda todo bien, no guardarnos, sobre todo los juristas que más participamos debemos de tener en cuenta que nuestro conocimiento no es como un tesoro, no es un secreto arcano que nadie puede desvelar, no, es algo que debemos de compartir. Y es muy importante, sobre todo porque a lo mejor un día puede pasar que faltemos y la asamblea no puede girar en torno a una persona. Es decir, la asamblea hay que partir de la base de que el colectivo es imprescindible, pero si falta un miembro no se va todo al traste. Y eso sobre todo meternos mucho en la cabeza. La lucha colectiva y sobre todo que los afectados que lleguen nuevos lo entiendan, que es lo principal, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, yo ya he acabado. José de Almería. Hola, buenos días. Vamos a ver, yo voy a poner un ejemplo que es lo que yo suelo hacer ahí en Almería, un ejemplo, digamos, psicológico. Yo primero soy el que atiende el teléfono de la plataforma de Almería, pero aparte de eso, en el punto de entrada también asesoro. Entonces, uno de los ejemplos que pongo, que igual nos sirve, es una vez hubo una marea grande, ¿no? Y salieron muchas estrellas de mar, millones de estrellas de mar a la playa. Y entonces había una chica que se dedicaba a coger una por una y devolverlas al mar para que no se murieran. Y pasó un hombre por allí y dice, oye muchacha, dice, ¿por qué te molesta en salvar las estrellas? Y dice, si no merece la pena, hay millones. Y entonces esta chica cogió una estrella y la tiró, dice, por esa merece la pena. Entonces yo digo, la reflexión que yo me hago, si ahora mismo está una sola chica salvando vidas, digamos, si nos unimos, cuanto más gente nos unamos a esa chica, salvaremos más vidas. Entonces, cuando yo transmito eso a la gente que va allí, lo comprende. Y entonces, desde que estamos así, se está uniendo más gente. Hay más ejemplos, ¿no?, que se pueden poner, pero ese está siendo muy efectivo. Y hay da ejemplos que la gente lo coja de momento. Y eso es lo que quería compartir con vosotros. Gracias. Sí, se supone que están abajo. Bueno, soy Aymar de la plataforma de Araba y bueno, quería plantear unas cuestiones, bueno, lo que ha planteado Albert, pues curiosamente es curioso que en diferentes sitios se terminan llegando a las mismas conclusiones y llegando a sistemas de organización muy similares, de hecho, pues nosotros funcionamos casi igual. Hacemos una acogida previa, coordinación y asamblea a la vez. Bueno, nosotros tuvimos una discusión en su día entre qué es primero coordinación, luego asamblea o asamblea y coordinación. Claro, ya ahí están los más así silencialistas, porque siempre hay gente de todo tipo, ahí incluso tenemos un cura en la asamblea y siempre tiran, la iglesia es lo que tienes, Caritas, y siempre tienen ese ramalazo. Y al final determinamos qué nos pasaba también en coordinación, poníamos coordinación primero y mucha gente, la gente que llega nueva, se nos iba, es también un problema que solucionamos pues haciendo la acogida previa, individual. Luego habrá que también ver qué pasa en esa acogida, porque también depende quién acoja y si transmite el mensaje
o no transmiten mensaje. Depende del perfil, también hay que cuidarlo mucho. Eso por una parte. A ver, si no tenéis ese problema también de que en coordinación se os va, pues, la gente que llega nueva, joder, voy a aguantar aquí una chapa, yo quiero mi problema, mi, pues la gente tiene ese chip. Sigue estando en Matrix y hasta que no tome la pastilla roja no... Ayer discutimos si era pastilla roja o la azul, era la roja. Y a ver si no se os va a la gente. Y luego, otra cuestión también, no sé si pasará, hemos hablado de personalismos, que suele haber problemas en plataformas con personalismos, en Euskadi hemos tenido un problema gordo además. Pero también, ¿qué pasa con los aikes? ¿Aikes? Los aikes, hay que, pero que luego no hacen nada. Nosotros tenemos un lema de quien lo propone se la come. Eso... Bueno, yo soy Claudia de Pasevilla. Somos una de las bebés, hacemos ahora justo un año, en septiembre. Nuestra plataforma se creó desde Intercomisión Vivienda, pero al principio éramos muy poquitos, funcionaba medianamente, pero el antes y el después fue después de la estatal de marzo en Madrid. Ahí ya cogimos onda y nos organizamos, nos reorganizamos y seguimos reorganizándonos porque estamos muy vivos y cambiando constantemente. Pero obviamente esto es muy bueno, aunque hay momentos en que también te crea una confusión enorme, porque ves que en un sitio funciona una cosa, en otra. Vamos cogiendo y descogiendo y probando y acertando y equivocándonos continuamente. Pero bueno, enriquece mucho y es muy muy bueno. La verdad que es así, es que para nosotros ha sido un antes y un después. Yo quiero exponer un caso particular que tenemos en Sevilla para un poco denuncia y que nos aconsejéis, ¿no? Porque nuestra plataforma se ha creado desde el principio con una cabeza muy visible, que además es un abogado. Entonces, obviamente, si a un afectado que va buscando un abogado le pones un abogado de primeras, pues ya se lo estás dando todo. Entonces, esta persona está en negociaciones, está en todas las asambleas, redirige todo, nos reconduce a todo y se está convirtiendo en un problema bastante grave. Obviamente, no creo que haya que explicar mucho porque aquí todos sabemos sobre ese tema. Pero nos está costando un poco expulsar ese grano, ese quiste que tenemos, porque ya lo hemos expuesto en asamblea, ya hemos expuesto cómo se deben de hacer las cosas o cómo pensamos y cómo estamos aprendiendo continuamente cómo se hacen las cosas, pero él insiste y persiste. No se quiere ir, está ahí a por todas. Entonces, bueno, suelto esa bomba ahí y a ver qué consejos nos dais. Bueno, obviamente estamos cogiendo mucha fuerza, las fuerzas las estamos cogiendo por las acciones, lo hemos visto claramente con el grupo UCI, que es el que ha estado más activo desde el principio. Otros grupos se han paralizado y han aflojado, han perdido fuerza, han perdido negociaciones, se descolocan, se desmembran, y UCI, que como es tan duro y tan, pues al revés, nos ha hecho más fuertes y nos mantiene ahí vivos, unidos y muy organizados y muy activos. Y al revés, o sea, que es que cada vez es un grupo más grande, ya estamos casi creando una plataforma solamente de UCI. Y ese es el kit de la cuestión. Y bueno, a ver qué me contestáis. ¿Pero el abogado resuelve casos o no? No. ¿Qué Bueno, les preguntaba? te voy a decir tres cosas. Voy a decir tres ejemplos. En Sevilla, el grupo 15M de vivienda se ha formado y se llaman Pibes. Bueno, pues un grupo muy grande de afectados, también muy delicado, que es Credifimo, que tenemos 90 afectados, se lo llevó a las Pibes, asesorado por los abogados, hicieron solamente una acción y ahora están todos con el tocho, cagados de miedo y contratando a estos abogados. Este abogado que te mencionamos ha dado listas de precios en las asambleas. ¿Qué? Pero, sí, es motivo, no, pero él se excusa. Bueno, el sábado tuvimos una asamblea extraordinaria en la que les pusimos todo, soltamos ahí todo, porque tenemos mucho que decirle, pero él se excusa en que la lista de precios se la hemos pedido nosotros.
nosotros hemos sido las que... Pero por ejemplo, y es lo que le dije el sábado, digo, es que la diferencia entre un abogado activista y un abogado solidario es que no te pide la lista de precios porque te hace autosuficiente y no te va a hacer falta. La diferencia contigo es que nos has hecho dependientes de ti y tenemos que recurrir a ti, entonces nos sentimos culpables y, ay, por favor, dime cuánto te pago para resolverme el caso. Y bueno, ejemplos tenemos muchos, pero se lo hemos expuesto en asamblea y bueno. ¿Pero la mayoría de la asamblea tiene problema con él o no? ¿O está dividida, por entender? Sí. Es que, digamos que como se creó la plataforma con un grupo reducido, unas 10-15 personas, con este abogado, digamos que estos son los que siguen arropando y apoyando. Los demás ya hemos abierto los ojos, lo tenemos clarísimo, y lo intentamos abrir los ojos a los demás, que yo creo que es muy evidente. Pero les cuesta mucho porque los ha hecho muy dependientes. Pero mucho. O sea, tan dependientes que planteamos a lo mejor una propuesta nueva y a lo mejor que ya hemos hablado en alguna asamblea, dicen, no, porque este abogado dijo que no. Bueno, ¿y por qué? No sé qué dijo, pero dijo que no. O sea, que atomizados, no, tontitos, vamos. Trabajo fácil. Fácil. Y esa era también un poco la intención, porque a lo mejor las plataformas más pequeñas, más nuevas, somos sensibles y un bombón, una perita dulce para abogados y gente que se quiere aprovechar de eso. Que es lo que digo, que seguimos tan individualizados que llegamos buscando abogado y si se lo das, pues ya está. No se oye. No se oye. Levántate. A ver, un momento, por favor. No, vamos a coger turnos de palabra porque si no establecemos diálogos, ¿vale? Te apuntas ahí y luego... ¿Sí? Vale. Ya está. Hola, soy de la Paz de la Llagosta, somos una paz pequeña, pero nos encontramos ahora que parece que en el mes de septiembre nos vamos a encontrar que va a haber más gente y tenemos por decirlo, en una biblioteca un espacio pequeño y entonces el problema es cómo conseguir un local que el ayuntamiento nos pueda facilitar para tener un horario un poco más ancho. Entonces era para saber cómo lo podíamos hacer, de qué manera podríamos hacer eso. Allí en izquierda. Ya lo hemos propuesto y bueno, dicen que van a intentar darnos el espacio ese. Y luego otra cosa, lo que quería decir, yo lo voy a decir de una manera lo que me ha pasado a mí. Yo tengo 58 años. Hace cosa de 5 meses estoy con La Llagosta. La Llagosta se formó hace 2 o 3 años. Yo pienso que si lo que queremos es que los afectados se enchufen a nosotros, es cuestión de chutarles, pegarles un chute como me han dado a mí en La Llagosta. A mí me han dado un chute del cual no sé cómo salir. Y estoy tan metido que me gusta tanto que aún quiero más ese chute. O sea, de alguna manera deciros que entre todos busquéis la fórmula, porque la fórmula yo creo que es fácil. Yo no sé si a lo mejor, lo digo fácil en el sentido porque a lo mejor yo me dejo llevar, posiblemente, que todo el mundo no lo es. Pero si intentamos entre todos chutar a la gente, y ojo, cuando digo chutar, me refiero a lo que ya sabéis, a enganchar y que todos seamos de la paz lo más posible para que seamos más fuertes. Entonces conmigo lo han conseguido y como veis, yo ya me conocéis en muchos sitios y procuro estar en muchos sitios. Pues eso es lo que en todas las paz tendríamos que conseguir, dar esa inyección de moral o como sea. Para mí, creo que por ahí podíamos empezar. De momento nada más. Gracias.
Hola, soy Julia de la Asamblea de Vivienda de Madrid y concretamente del barrio de Lavapiés, y lo que nos hemos encontrado desde un principio es que la mayoría de gente que se nos acerca tenemos un problema con el idioma, o sea, no nos entienden. Entonces queríamos consultar a ver, porque nosotros hemos tenido gente traduciendo, pero todo como que limita mucho y es un muro que hace que la gente no se implique, o sea, se vaya, porque no te entiende, entonces como todo se retrasa mucho más. Y que si otra parte tenéis el mismo problema y que es compartir o dar ideas o así, pues estaría guay. Bueno, pues yo, de varios comentarios que se han hecho, espera, pongo ahí porque si no, te voy a... Pues de varios comentarios que se han hecho, ¿no? Que se ha ido comentando, lo decía Sabadell, Valencia, pero con muchas intervenciones, lo de que mucha gente no vuelve, de que hay que encontrar la manera de enganchar a la gente, de que la gente le vea la utilidad. Ahí me gustaría discrepar y sobre todo dar una visión un poco con perspectiva. Si os fijáis, el resto de la mayoría de colectivos y movimientos flipan con la cantidad de gente que se implica en las plataformas. Entonces, relativicemos un poco porque en realidad no nos han educado en general para organizarnos, o sea, no nos han educado para eso. Al contrario, nos han educado para ser individualistas, consumir y quedarnos en nuestra casa. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra sociedad no ha incentivado ni en la escuela, ni en la universidad, ni en los medios de comunicación, no se anima a la gente a que se organice, por lo tanto es difícil para todo el mundo, porque no hay esa educación, no hay referentes. Teniendo en cuenta eso, en la PA, en muy poco tiempo, se han politizado muchísimas personas que no se habían politizado nunca antes, ¿vale? Que es su primera experiencia de organización. Y muchos colectivos, insisto, nos ven con envidia. Entonces, en una sociedad que no educa la organización, tú puedes ver la botella medio vacía o media llena. Te puedes fijar en que solo vuelve un 20% de los que vinieron en la asamblea pasada por primera vez, o te puedes fijar en que muchísima gente ha vuelto, a diferencia de muchos otros espacios. Entonces creo que es importante, evidentemente hay que mejorar, hay que buscar mecanismos para que la gente encuentre su espacio, le vea la utilidad, pero sí que me gustaría relativizar un poco, ¿vale? De que en realidad este movimiento no para de crecer y para mucha otra gente somos un ejemplo de politización sin precedentes, y creo que es importante también que tengamos esa perspectiva. Lo otro, creo que yo ayer no pude estar en el taller de negociaciones colectivas, pero por lo que hemos visto en Cataluña, que le hemos apostado bastante, y creo que en otros lugares también, creo que ahí tenemos, o sea, que hay un peligro con lo de las negociaciones colectivas, porque... Sí, pero ¿es porque se le acaba la pena o no sé? Es el enganche. Es el enganche. Vale. Pues eso, que en las negociaciones colectivas hay un peligro, que es que se generen grupos por interés con mi propio banco y que por lo tanto se separen de la Asamblea General y de los temas generales de movimiento, pero creo que es importante e interesante buscar la solución a eso, porque si se resuelve eso, creo que es una de las mejores formas de implicación que hemos encontrado. No solo de eso, de implicación, sino de rotación de roles, de asumir tareas, de asumir... O sea, yo no he visto hasta ahora, por ejemplo, ¿no? En Barcelona y en Cataluña, que sobre todo hemos dado fuerza a las negociaciones colectivas en el último año, y he visto crecer muchísimo la cantidad de gente que asumía tareas de todo tipo, o sea, gente que se ponía a negociar, que era interlocutora con la policía, que hablaba con prensa, o sea, todas las tareas posibles que organizaba y dinamizaba la acción, todas las tareas que en una asamblea pueden ser relativamente pocas, al hacer muchas acciones de negociaciones colectivas se multiplican y mucha gente distinta asume esos roles. Y además, como parece que es a menor escala, que no es en general de la PA, sino que es de una acción para un banco, hay mucha más gente que se anima y que rompe esa barrera. O sea, yo he visto mucha más gente asumiendo muchas más tareas gracias a las acciones de negociaciones colectivas. Entonces creo que valdría la pena que pensáramos bien en cómo superar ese obstáculo para que en las negociaciones colectivas no se separen de la Asamblea General, porque aparte de esa dificultad, en el resto le veo sobre todo muchísimas ventajas. Por bancos. Bueno, yo soy afectado por la hipoteca. Cuando resolví el tema del banco decía que era ex afectado, ¿no? Pero sigo siendo afectado, ¿no? Porque, y me lo ha reconocido la psicóloga, ¿no? Porque hay una parte de
hay una parte de la problemática que se resuelve, digamos, cuando ha resuelto el problema con el banco. A mí me hicieron una condonación de deuda del 80%, yo he recuperado la parte de embargada de vivienda, pero hay toda una serie de secuelas psicológicas que todavía están ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, después de casi un año, yo en los talleres de apoyo de Murcia en concreto, apenas he ido muy poco, porque yo llegué a un punto en que no podía escuchar más problemas, porque se juntaban los problemas de los demás con los míos, ¿no? Incluso cuando me llamaban por teléfono me ponía muy mal porque, o sea, psicológicamente llega un momento que no aguantaban, ¿no? Ahora por fin ya he podido recuperar el poder estar en el taller de apoyo en mi pueblo, ¿no? Porque de esto se habla de sociología, se habla de ladrillos, se habla de especulación, se habla de corrupción, se habla de muchas cosas, ¿no? Pero a veces hablamos muy poco de lo que es la psicología, ¿no? Ayer por ejemplo, aquí tuvimos una conversación, ¿lo puedo decir? Sobre cómo las diversas formas de matar, de poder matarte, ¿no? Lleguemos a la coincidencia que la mejor es lo de las venas, ¿no? De las venas, eso lo he descubierto. Lo de las venas te metes con agua caliente y la sangre sale rápida, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la compañera dijo que lo había intentado 3 veces, ¿no? Yo no llego a intentarlo, pero yo entiendo el proceso mental de la gente que se quiere matar, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que hay gente que no hemos dado el paso, ¿no? Pero hay gente que no lo ha podido evitar. Hay otra gente que lo ha intentado y no lo ha conseguido, como la compañera, ¿no? Entonces, esta semana salió una publicación en Rebelión y bueno, pues yo decía que la paz no ha salvado, no solo ha salvado miles de personas de padecer una cadena perpetua, entre ellos a mí, y también la paz ha salvado miles y miles de vidas, ¿vale? Y dentro de todos los libros y todos los estudios sociológicos que se están haciendo, hay uno pendiente que se podría llamar Conversaciones de un afectado por la hipoteca con su psicólogo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, a mí no me ha costado mucho trabajo hablarlo, ¿no? Y ya llevo una semana que incluso hablarlo me viene bien, ¿no? Lo de mi psicólogo es la hostia, porque he llegado incluso a tenerlo acojonado, ¿no? O sea, cuando yo llegaba decía, lo primero que me pregunta es, esto, lo que va a hablar, ¿lo puede escribir? Y yo le decía, bueno, esto sí lo puedo escribir, luego lo siguiente, esto no lo puedo escribir. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama seguro de vida. Hay 2 tipos de seguros de vida, los buenos y los malos. Los buenos son los que hay una cláusula que dicen que a partir de un año, si te suicidas, se cobra seguro, ¿vale? Ese era el mío. Y hay otros que dicen que no te puedes suicidar. Ese es el seguro malo, ¿no? Y cuando yo le decía al psicólogo, oye, no lo escribas, es porque si te matas, esto es muy duro, esto es heavy. Los asesores de los seguros van buscando, investigan los estudios, etcétera. Entonces, bueno, si aparece relatos de cómo te suicidas o cómo te quieres suicidar, ya no te pagan el seguro, ¿no? Entonces, eso es un tema que los afectados por la hipoteca, los que nos conocemos, pues esas cosas han estado ahí en la cabeza mucho tiempo, ¿no? ¿Quién no ha sido afectado y no ha pensado una vez en hacer eso, ¿no? Es así. Entonces es un tema muy heavy, pero digamos que es así, ¿no? Y luego, en mi casa hay una conversación que nunca se nos va a olvidar, mi compañera y a mí, y es que un día me dijo que iba a cambiar el seguro, porque era algo más barato, ¿no? Y que el seguro de mí era yo el único que estaba apuntado y ella decía de apuntarse ella solo, ¿no? Y entonces le decía, y yo le insistía que no. Y una tarde yo ya me cabré y se lo expliqué. Digo, no, quiero que esté solo a mi nombre, porque el seguro que tengo son de los que te puede ya matar, el que tú me ofreces no me puedo matar, y... para que tú me entiendas, ¿no? Y tal, ¿no? Y luego dice, pues te jodes porque voy a poner el seguro del que no te puede matar, ¿no? Bueno, todas esas son cosas que están ahí, y bueno, pues, bueno, están ahí. Lo dejamos ahí. ¿Os parece bien? Bien, terminando. Llevamos... Hace 2 años no éramos más de 10 para en todo el estado. Y bueno, los números de teléfono también salvan vidas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un número de teléfono que a mí me ha salvado la vida, ¿no? Que era de La Paz de Barcelona, que nos juntemos 4
Los primeros 4 afectados después de Cataluña fuimos de mi pueblo. Los 4 hemos resuelto todo el problema. Uno a través de una acción en pago parcial, yo a través de 2 huelgas de hambre, otro a través porque encontró trabajo, y otro que es Jan, que desapareció y no sabe nada de él. Y ahora apareció de nuevo en La Paz de Molina y estamos a ver si conseguimos resolverlo, ¿no? Si lo consiguiéramos ya sería una eficacia del 100%, ¿no? Pero me llegó a mí un día un teléfono y entonces me contestó una compañera que os sonará, que es Ada, y ella más o menos pues nos orientó, ¿no? Y ahí pues empecemos, ¿no? Y bueno, en los estudios sociológicos todo el mundo habla del 15M, nosotros mismos hablamos del 15M, ¿no? Como que para nosotros fue la hostia, ¿no? Pero nosotros también fuimos la hostia para el 15M, porque por ejemplo en Murcia, concretamente, antes de que empezara el 15M, la mayor parte de los que nos reuníamos ya éramos gente que estábamos ya parando de socios, ¿no? El 15M sí que nos dio visibilidad, pero nosotros no somos hijos del 15M. El 15M tiene varios padres y uno de los padres es la plataforma afectada por la hipoteca. Nosotros fuimos como el aceite de esa mayonesa, o parte del aceite de esa mayonesa. Otros fueron Juventud Sin Futuro, fue ATAC, etcétera, ¿no? Lo digo porque es así, ¿eh? El 15M sí que nos dio capacidad de extensión, porque nos dio visibilidad, y a partir del 15M fue cuando ya empecemos a andar. Pero Valencia, por ejemplo, fue antes del 15M. En Madrid fue antes del 15M. Por cierto, en Valencia, cuando fuimos Lucía y yo, aprendisteis la lección rápido porque no tuvimos que volver. Los de Madrid, como son la capital y se creen más listos que la periferia, nos costó 6 viajes, ¿no? Y luego está... Ya termino. Y luego está Andalucía, ¿no? Lo de Andalucía es la hostia, porque cuando dicen, oye, ¿con qué dinero iba a Andalucía? Pues yo recuerdo, bueno, iba a Córdoba y entonces pues te pagan la gasolina, ¿no? Después ese mismo día me fui al Coronil, que es la imagen esa que me arrastra, fue la primera vez que me arrastró la Guardia Civil, que me tuvieron que mover entre 4. Y luego al día siguiente me voy a Sevilla, ¿no? Y en Sevilla digo, oye, me tenéis que dar dinero para la gasolina y me dan 10 euros, ¿no? Y mi hijo se venía conmigo y cuando volvimos, digo, a 20 kilómetros de mi pueblo, se me puso la gasolina sin gasolina, ¿no? Y menos mal que él estuvo durmiendo todo el viaje, porque no pedía... Dice, nos vamos a comer, y no, José Pablo, es que no tenemos tiempo, es que no teníamos ni mover. O el viaje a Asturias, que venimos aquí a Asturias y le digo, oye, nos vaya a pagar el viaje y nos dan 50 euros. Digo, si con 50 euros no podemos ni volver. Y bueno, está Miguel, porque hay una cosa que se llama también Telepar. ¿Cómo se ha montado la plataforma afectada por la hipoteca de Asturias? Pues por un teléfono. Me llamó Miguel, me dice, oye, tenemos un desocio, digo, ¿cuántos sois? Y dice, pues sois 40, hombre, con 40 podéis pagar para el desocio. Y estuvimos atendiendo por teléfono, Telepar, el primer desocio por teléfono. Y así pasó también en La Rioja, ¿no? Y lo de Andalucía es tremendo porque ha habido equipos, han desaparecido. Por ejemplo, en Málaga me llamaban los que estaban peleados con los otros, una llamada detrás de otra, y yo decía, Dios, desde aquí yo no puedo hacer nada, hasta que apareció Sara, que está por ahí, Sara de Málaga, que es un poco la que ha dado estabilidad a una parte de Andalucía, ¿no? Lo de Sevilla es tremendo, porque por más intentos que se ha hecho en Sevilla, no ha habido forma nunca de montar una paz, ¿no? Y hasta que han aparecido estas compañeras divinas de la muerte, que por cierto hace un mes y pico fuimos para allá, y pasó lo mismo, ¿no? Le dijo, oye, ¿habéis cogido dinero para volver? Y dice, pues solo 90 euros. Digo, pues no puedo volver. Y luego lo resolvió la gente de Málaga, ¿no? O sea, quiero decir que esto se ha construido con unos niveles de precariedad tremendos. O sea, lo raro es que hayamos podido construir lo que hemos construido, ¿no? Porque es que no ha habido plata, o sea, aquí no ha habido oro de Moscú, Aquí hay una precariedad, pues, impresionante, ¿no? Y bueno, pues somos un movimiento que lo dije en Valencia, ¿no? Estamos todos acojonados con la post-ILP, ¿no? Pero vamos, yo creo que es evidente que este movimiento tiene cuerdas, digamos que para rato, ¿no? Yo termino diciendo lo de los empoderamientos y todo eso. Algunos se llenan lo del empoderamiento de las personas y tal, pero ahora se lo creen, Porque aquí hay como 3 tipos de activistas, o sea, 3 tipos de paz. El micrófono. 3 tipos de paz, ¿no? La de solo activistas, que aunque dicen de que no quieren tutelar, no paran de tutelar, son los que las talleres de apoyo, ellos hablan, ellos resuelven, ellos deciden, y son los que quieren tutelar a algunos que somos afectados. Luego están las que están mezcladas, activistas y afectados. Nosotros en La Paz de Molina solo somos afectados,
no tenemos, quisiéramos tener muchos activistas, pero los que nos juntamos, unos días 25, otros días 30, hemos llegado hasta 43, solo somos afectados, excepto el abogado. Y hablamos de vivienda y también hablamos de macarrones de aceite. Porque el problema que tenemos, y bien lo conoce Gema, que ayer lo hablemos, es que no es solo la vivienda, es el tema del empleo, el tema de los derechos sociales, el tema de los salarios de basura cuando hay trabajo, los trabajos de mierda, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nosotros, yo tengo claro que la evolución de este movimiento, pues tiene que ser, es facilitar, lo he dicho 1000 veces, ya un año y pico lo llevo diciendo, facilitar otros movimientos paralelos relacionados con la exclusión, la precariedad, etcétera, ¿no? Entonces ya hay experiencias concretas de banco de alimentos. Mi consejo es que se haga de forma autónoma, la paz es la paz, y si no nos liamos, ya tenemos bastantes problemas, pero yo sí que me apetece, a mí no me apetece ir a banco, porque mi cabeza no lo aguanta, pero sí me apetece que con la gente, con mis compañeros, con mis vecinos que estamos con esa problemática, por autoorganizar un banco de alimentos, ¿no? Entonces creamos una asociación legal que ya está legalizada para eso, ¿no? Y también me apetece, pues tema con mis compañeros afectados por la bodega, que también son parados, pues legalizar una asociación de parados, organizar marchas de parados con otros compañeros como se han hecho en Murcia, etcétera, ¿no? Y creo que nuestra evolución natural pues tiene que ser esa, ¿no? Porque, bueno, hay unos niveles de precariedad inmensos, ¿no? Lo de los frigoríficos vacíos, lo de las sartenes. Lo de las sartenes es importante, que va relacionado con la vergüenza. Porque a mí antes, cuando iba a la casa de la mamá o de la suegra, pues me metía en una bolsa la comida, ¿no? Porque me da vergüenza. Ahora ya me da igual, yo cojo la sartén, la echo al coche y los vecinos saben que es que he ido a por la sartén de comida, ¿no? Lo del tabaco es la hostia. Tú decías, no, el tabaco no, sí. La frase esa de que no tengo ni para tabaco, eso a mí me hunde, ¿no? Yo no. Pero lo sabes tú, ¿no? O sea, es que comer come en cualquier lado, ¿no? Incluso no come que nos viene bien, ¿no? En la casa de un amigo o en la casa de tal, ya no me da vergüenza. Oye, prepárame un tupper, ¿no? Y te preparan un tupper, ¿no? Además con cariño, ¿no? Pero el tema del tabaco es la hostia. O sea, que no tengo ni para tabaco, eso ya, mira, si no tengo X cosas, luego si tengo frigorífico pelado en Navidad no pasa nada, ¿no? La suegra ya te dará los bombones. Pero si no hay tabaco es la hostia, ¿no? Entonces, tenemos que, este movimiento colectivo, que tiene cuerda para rato, tenemos que favorecer, pues, otras cosas, ¿no? Y sobre todo la confluencia, pues, con otros movimientos sociales, porque Ada dijo hace 15 días, estoy de acuerdo totalmente, que es que a este gobierno hay que tirarlo. Y es que yo quisiera que este gobierno no se tirara por la urna, sino que lo tiráramos por la calle, ¿no? Y también digo en la entrevista esta de rebelión que el Rúa, el presidente de Argentina, tuvo que irse en helicóptero. Yo quisiera que este Rajoy, el cabrón este que nos está destrozando la vida diariamente, también se tuviera que ir en helicóptero. Y se caiga. ¡Que caiga!